Buenos días. ¿Va a estar picantito esto? Va a estar, yo al menos lo voy a intentar. No, ya sé. Bueno, buenos días y bienvenidos a este panel en el que vamos a tratar Proof of Work versus Proof of Stake. Ya está aquí Diego. Welcome. Estrellita. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una querido. Tiene hinchada, Dieguito. Bueno, vamos a ello. Vamos a hacer una pequeña introducción porque esto del Proof of Work y Proof of Stake parece que sea como dos equipos en un partido de fútbol y como que tienes que posicionarte y es importante saber qué son, ¿no? Porque a veces se escucha eso de, no, es consenso, son diferentes mecanismos de consenso. Bueno, pues no son mecanismos de consenso, son mecanismos de resistencia civil. Y esto es muy bonito porque en un sistema distribuido abierto, como vosotros sabréis, todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede enviar transacciones. Eso es fantástico sobre el papel, suena genial, pero técnicamente es un problemón porque significa que todos podemos empezar hoy... Hola, avión. Todos podemos empezar a correr el cliente de Bitcoin y empezar a hacer transacciones y nos enviamos todos transacciones, pero estas transacciones no tienen un orden temporal, no están ordenadas, no hay un principio y un final. ¿Y eso por qué es un problema? Porque si no sabemos qué va antes, podemos gastar una moneda dos veces y no sabemos cuál es el gasto que es el bueno, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde estos genios empiezan a romper la cabeza y dicen, no, pues lo vamos a compactar en bloques. Y en esos bloques son los que vamos a encadenar y así vamos a crear una línea temporal de qué va primero. Y, de nuevo, como es una red abierta, pues todo el mundo va a poder crear bloques, pero ¿cuál es el problema? Que si todo el mundo crea bloques y todos nosotros corremos un cliente y creamos el bloque número 1 a la vez, pues entonces, ¿cuál es el bloque número 1 válido? Entonces nos vamos a empezar a solapar. Y ahí es donde aparece el mecanismo de resistencia civil, que lo que hace es determinar qué bloque va primero. Es añadir como determinar qué bloque va antes, o sea, cuál de nuestros bloques número 1 es el válido, ¿no? Y ahí se crean pues mecanismos de resistencia civil, como digo, que lo que evitan es el spam, ¿vale? Y hacen caro que producir bloques. Tú puedes enviar transacciones y eso no es caro, pero producir un bloque se hace caro porque es una competencia entre nosotros. Y el cómo se hace caro y el cómo se incluyen esas transacciones en un bloque y es el bloque ganador, es de lo que vamos a discutir aquí. Y aquí tenemos pues diferentes personas que son exponentes de los dos sistemas de resistencia civil más conocidos, que es el Proof of Work y el Proof of Stake. Y entonces quería empezar un poco aclarando, ¿no? Porque es interesante de saber cómo estos dos sistemas acaban de ordenar transacciones, cómo funcionan, ¿no? Y quizá, pues mira, te veo cómodo, Pablo, voy a empezar contigo. El Proof of Stake es este sistema que, digamos, Bitcoin empezó con Proof of Work, fue el sistema mayoritario, pero ahora Proof of Stake está llegando, ¿no? Ya está muy implantado y se utiliza muchísimo y suena muchísimo. Entonces, ¿cómo narices hace el Proof of Stake para que todas estas transacciones que todo el mundo tiene la libertad de hacer y enviar, para que se vayan ordenando y juntando en bloques? Bueno, perfecto. A ver, el mecanismo de Proof of Stake lo que hace es, vos para ser validador del sistema, lo que sería un minero en Proof of Work, tenés que tener 32 Ether y depositarlos, te convertís en un validador a partir de ese momento. Y la red, cada 12 segundos, tenemos algo que se llama un slot, y en cada slot va asignando por azar cuál de estos validadores va a ser el que va a crear el siguiente bloque, ¿sí? Entonces dice, bueno, el siguiente bloque le toca a fulanito. Fulanito va a la mempool, busca todas las transacciones pendientes que hay para validarse, obviamente las ordena por precio, las toma, verifica todas esas transacciones, ¿sí? Y crea el bloque. Una vez que este bloque está creado, ¿sí? Viene un mecanismo que se llama attesting, ¿sí? Que otros 128 validadores de la red de Ethereum van a chequear ese bloque y van a decir si ese bloque es válido o no. Cuando ese bloque se dé como válido, después de esos 128 attestings, recién ahí ese bloque va a ser enviado a los nodos, va a ser de vuelta validado y se va a incluir en la blockchain. Después cada 36 bloques, 36 es el número,
tenemos, se arma un batch de transacciones y todas esas transacciones, ¿sí? Todos esos 36 bloques que se llaman epochs, ¿sí? Vos tenés un epoch con 36 bloques, o 32, Rodri, ¿me recordás el número? 36, 32, no importa. Ese epoch con 36 bloques después tiene que ser validado por 2/3 del staking total de Ethereum, ¿sí? Cuando 2/3 del staking total de Ethereum dicen que estos 32 bloques son válidos, esos 32 bloques pasan a estar justificados, ¿sí? Y cuando tenemos otro epoch después, ¿sí? Con otros 32 bloques que también están justificados, todo el epoch anterior pasa a tener algo que se llama finality. O sea, tiene finalidad y no se puede volver para atrás. Ya son bloques que no tienen finalidad. Así que básicamente, digamos, para resumirlo, lo que hacemos en Proof of Stake es hundir capital, ¿sí? En tokens, y ese capital que hundimos es el incentivo que tenemos para no generar fraude y para generar estos bloques que no sean rechazados luego por los nodos, ¿no? Que al final son los que realmente dicen qué es válido y qué es no. Es con ese capital hundido, con esos tokens de ETH que estás congelando ahí en el stake, que a base de votación, que digamos el bloque que tiene mayor número de votos es el que se suma a la cadena, se encadena, digamos, y la línea temporal va creciendo. Exacto. Bueno, ahí me faltó decir lo que vos preguntaste antes, es así como en Proof of Work, ahora explicarán, es el que tiene mayor cantidad, digamos, de hash power, la cadena más larga. En Proof of Stake, el bloque que tenga la mayor cantidad de atestaciones, de otros validadores que dicen este es el válido, va a ser el correcto. Fernando, tenemos en Proof of Stake, son básicamente votos en base a pues gente que está depositando tokens de ETH en stake. ¿Cómo es en Proof of Work? Bueno, básicamente como funciona en Proof of Work es una competición entre los mineros por encontrar este bloque, y de esta manera se ata un poco el activo digital, en este caso Bitcoin, al mundo real con la transmisión de energía a través del proceso de minado, que en sí como tal lo que es el proceso de hashing, que no es resolver complejos problemas matemáticos como se cree, simplemente es un puro juego de azar en el que se reparte la recompensa y se transforma la energía en actual valor, evitando así que alguien de manera fraudulenta pueda escribir en la blockchain. O sea, esa prueba de trabajo, o sea, que nos ha costado escribir en el blockchain, y se consensúa entre todos los mineros y se escribe un nuevo bloque, y esa cadena, esa línea de tiempo que tú comentabas, es un poco el activo en sí de Bitcoin. O sea, el valor está en esa cadena, en ese libro contable en el que luchamos por escribir. Entonces, cada bloque tiene una recompensa específica. Ahora mismo estamos en la época que cada bloque da 6.25 Bitcoin de subsidio, más todos los fees de las transferencias, que es por lo que compiten los mineros. Entonces, escribir en la blockchain no es gratis, y el sistema actual de recompensas vemos que funciona, ¿no? Perfecto. O sea, por un lado tenemos votos que se hacen con los propios tokens, Proof of Stake, y por el otro lado no hay votos, es en base a al acceso de la energía que tengas relacionado con un poder de cómputo, se conecta el Proof of Work con la energía del mundo, y entonces la competencia para que no haya un spam de bloques es, pues eso, a ver quién tiene acceso a esa fuente energética y es capaz de crear más cálculos por segundo. Esas serían como las dos modalidades. Ahora os quiero preguntar a todos, y me gustaría que se generase un poco, o sea, quiero que os mojéis, ¿de qué lado estáis? O sea, si os tuviera que preguntar, ¿sois equipo POW en esto de resistencia civil? ¿Sois del equipo POS? ¿Creéis que sirven para cosas distintas y por lo tanto estáis en los dos equipos? ¿Cuál es vuestra opinión? Y quiero empezar contigo, Diego, que por el lado de Rootstock pues tenéis también mucha conexión con el POW de Bitcoin. Sí, o sea, Rootstock diría que es la última smart contract blockchain que queda con POW en el mundo. O sea, todo el resto son Proof of Stake. Así que, digamos, en ese sentido estoy del lado de POW, pero yo creo que cada mecanismo tiene su espacio, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué estamos tratando de hacer con todos estos mecanismos? Generar asimetría entre el costo de defender un sistema y el costo de atacarlo. Entonces, siempre tenemos que ver esto en términos económicos. La seguridad de estas redes son criptoeconomías, ¿no? La seguridad es económica, no solo tecnológica. La tecnología es
un mecanismo de apalancamiento de esa asimetría, si se quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que POS tiene su lugar, pero para ciertos casos de uso, como por ejemplo tener la reserva de valor del mundo, necesitas POW. Y voy a justificar, digamos, por qué creo eso, ¿no? Porque básicamente el sistema POW, digamos, uno cuando está en POS lo que estás haciendo es poniendo capital, ¿no? Y básicamente la asunción es, siempre todos estos mecanismos dan sus incentivos en la moneda nativa. Yo siempre le digo, Bitcoin es una necesidad para la red Bitcoin, Ether es una necesidad para la red de Ethereum, porque si el incentivo a estos mineros, a esta gente que escribe, escribanos, ¿no? Que escriben los nuevos bloques de estas blockchains, no está en una moneda que es nativa, que es intrínseca a la blockchain, pueden escapar las consecuencias de ser deshonestos, ¿no? Entonces, es muy importante esto. O sea, la moneda tiene que ser nativa porque la asunción es que aquellos que están, digamos, haciendo este trabajo tan importante para la red, si traicionan a la red, van a sufrir las consecuencias. En el caso de POS, porque dejaron Ether stakeado en eso, bloqueado, digamos, en este sistema, entonces si atacan la red, Ether va a bajar porque la red vale menos, y por lo tanto van a tener una consecuencia económica. En el caso de POW, también pasa lo mismo de una manera distinta, en el sentido que el costo está en el mundo real, está en el mundo físico, porque los mineros lo que hicieron fue comprar equipamiento de hardware, fue invertir en operaciones eléctricas, y esa reconfiguración es mucho más difícil. Por eso yo creo que POW, digamos, para cosas de una escala como la que estamos hablando, ¿no? Trillones de dólares en stake, es el camino, porque la reconfiguración de los mineros es muy difícil y muy lenta. O sea, si vos querés hacerle un daño a la red, y te vas a tener que quedar por lo menos un par de meses a vivir las consecuencias, yo diría más bien medio año a vivir las consecuencias de eso. Y en el caso de Bitcoin hay una cosa particular, que es que el equipo de minería Bitcoin no sirve para ninguna otra cosa. Que de alguna manera siempre se dice, bueno, hagamos que haya alguna utilidad en la minería, pero en realidad eso es a feature, not a bug, ¿no? Porque en el fondo también hace que los mineros Bitcoin no pueden decir, bueno, arruinamos la red Bitcoin, ahora nos vamos a hacer otra cosa, ya está. Hoy, por ejemplo, con el tema de que se fue el POW de Ethereum, los mineros, obviamente nadie está contento de los mineros Ethereum de POW, pero básicamente tuvieron valor de reventa para su equipamiento, que era algo que yo siempre decía, no es un daño total, es un daño parcial, van a vender a mucho menos el valor de los equipamientos, pero las GPU siguen sirviendo. Los gamers agradecidos, digamos, que podemos jugar de nuevo. Pero bueno, esa es mi postura. Dicho esto, creo que POS puede aportar un montón de valor, es mucho más eficiente energéticamente, que es un poco lo que dice, digamos, la comunidad de Ethereum siempre propone, y creo que para ciertos casos de uso es válido decir, bueno, yo no necesito toda esta seguridad, porque no estoy creando la reserva de valor del mundo, quizás estoy gestionando la economía de una región, de una ciudad, estoy haciendo cosas de una escala menor que la reserva de valor del mundo. Me interesa conocer la opinión de Rodrigo, porque te acabamos de escuchar, ¿no? en tu charla. ¿Estarías de acuerdo en estos usos, la diferenciación por usos que acaba de explicar Dieguito, que en definitiva acabaría por decir que ETH no está en esta competencia de reserve currency, digamos, de reserva de valor, mejor dicho? ¿Cuál es tu opinión? Bien. A mí, o sea, me parece increíble Bitcoin y el sistema de consenso, cómo funciona, y me parece que está buenísimo, que no cambia nunca. Y lo que nunca me termina de cerrar es cómo estás consumiendo electricidad para generar dinero, cuando quizás podría haber una forma un poco más ecológica. También igual me parece perfecto lo que hace Bitcoin, y me parece, o sea, Bitcoin va a seguir siendo Proof of Work seguramente de por vida hasta que se emitan todos los Bitcoins. Lo que a veces me hace ruido es, y no soy totalmente experto y quizás me puedo equivocar, es quizás si un gobierno o alguien que tiene acceso ilimitado a capital pudiese comprar hardware y quizás pudiese tener acceso a energía a costo muy económico, quizás podría, no es tan caro poder generar mucho hashing power y
Y bueno, quizás poder tener acceso a más del 50% del hashing power. O sea, no sé cuán probable es. Sé que en Ethereum, por ejemplo, ahora con Proof of Stake, tampoco es tan fácil, pero tampoco es imposible. O sea, es un daño quizás mayor que podría ser también porque se compran todos los Ethereum, ponen todos los nodos y cuando se dan cuenta que pasa eso, el valor del Ethereum bajaría terriblemente y sería un daño terrible para ellos. Pero en Bitcoin quizás alguien con acceso a capital podría tener el hardware y bueno, quizás tener mucho hashing power, que quizás podría ser un daño eso para la red de Bitcoin, porque para nosotros quizás no es mucho, porque estados podrían llegar a tener ese tipo de accesos. Y una cosa más, al ser las mineras tan grandes, ¿no? Son fáciles de detectar por gobiernos, o sea, se sabe el calor que emiten. O sea, vos con satélites podrías detectar perfectamente dónde está una minera y eso tampoco está bueno porque quizás podrían censurarlos, ¿no? No quiero decir que en Ethereum no haya los mismos problemas de censura y de eso, que si querés los podemos hablar, pero quizás es más fácil, ¿no? Me estabais mirando Diego y Fernando. Sí. Vamos con Diego primero, luego con Fernando. Voy a ser un poco contrario, Sí. Picante, pero básicamente el tema de la ecología me tiene un poco seco, digamos, porque, digo, es como... Digo, si queremos luchar por la ecología, lo que hay que hacer es eliminar la generación de energía no sustentable desde la raíz. Entonces dejemos de atacar a Bitcoin por eso, porque en realidad los gobiernos siguen sustentando que haya generación de energía contaminante. Si la usa Bitcoin, la usan los bancos o la usa Magoya, a mí me da lo mismo quien use la energía. Lo importante es que la energía está siendo generada de manera sucia en la base, no que Bitcoin la usa. Porque nadie cuestiona que esa misma cantidad de energía... Hay otras industrias que consumen mucho más energía que Bitcoin y nadie las cuestiona. Entonces, dejemos con esta propaganda, digamos, de la ecología y haciendo esta victimización instrumental que se hace de la ecología. Acá el problema de fondo, si lo queremos resolver, es cortemos con la generación de energía no sustentable, pongamos los subsidios y los incentivos para que el 100% de la energía en el planeta se haga de forma sustentable y dejemos de romper las pelotas con Bitcoin. Y Fernando. No, de hecho, haciendo un pequeño aporte ahí a lo que ha dicho Diego, el 65%, casi el 70% de la energía que se utiliza para minar Bitcoin es renovable, y agregando un poco a lo que comentaba sobre si un gobierno puede tener esta cantidad de hash power, lo que le podría pasar al gobierno si consigue toda esa cantidad de hash power es que encontrase un bloque y recibiera la recompensa también, porque eso es como funciona actualmente el sistema de recompensas de Bitcoin. Bueno, pero si tuviese el 51% del hashing power... Está bueno lo que vos decís, Rodri, porque Sí. eso lo quiero aclarar. Eso igual aplica a las dos Sí, redes sí, por obvio, igual, las dos. pero es muy importante entender esto. ¿Cuál es el ataque de alguien que controla 51% del hashing power o del staking de Ethereum? Porque esto aplica por igual. Lo interesante, y esa es la otra parte del mecanismo de seguridad que tienen todas estas redes, porque esto es común a todos, es que todo esto está basado en criptografía pública y privada. Entonces, nadie puede crear transacciones si no tiene la llave privada de esa billetera. Y ahí es donde tanto Ethereum como Bitcoin son, digamos, las personas son soberanas porque nosotros estamos firmando las transacciones. Aunque alguien tome el 51% de la red, no va a poder generar dinero de la nada, no va a poder generar, digamos, no va a poder, digamos, crear transacciones que el individuo en poder de esas llaves no creó. Lo único que pueden hacer es censurar transacciones, ¿no? Y es importante entender eso. Podría, en el caso de Proof of Stake, y es una charla que hay, digamos, podría reescribir la red si tuviera ese poder durante suficiente tiempo. En el caso de Proof of Work es más difícil, prácticamente imposible, diría, porque la blockchain tiene acumulación energética. Entonces, vos podés, si querés, reescribir los bloques, los últimos bloques, pero no podés reescribir la historia de la blockchain, porque la blockchain está construida con una acumulación de energía. De hecho,
el concepto de Bitcoin de Proof of Work viene de un concepto muy viejo que era el Watt-Hour Currency o Watt-Hour Coin, que es básicamente transformar energía en una moneda. Y ese es otro tema importante. El valor del Proof of Work está conectado a toda la economía del mundo, porque el valor del Proof of Work está basado en energía, y la energía la usamos todos los seres humanos, es una necesidad planetaria. El valor del Proof of Stake está basado en el valor de la moneda. Esa moneda puede tener fluctuaciones o puede ser manipulada desde los mercados, y ese es un vector de ataque. Dicho esto, no estoy diciendo que por eso sea malo. Digo, entendamos que, porque yo lo que estoy tratando es de que cada uno entienda cuál es el valor de cada cosa y no tratar de hacer misguiding, ¿no? Concepts. Si una economía como la de Ethereum, que es enorme, que viene creciendo a pasos agigantados, bueno, ahora viene cayendo, pero si una economía, digamos, y viene cayendo todo, así que está lo mismo, pero digo, si una economía como la de Ethereum en algún momento llega a ser una economía de un par de trillones de dólares, va a ser muy difícil de manipular también desde los mercados. Entonces, puede llegar a tener una seguridad razonable. Ahora, nunca va a tener esta seguridad. De nuevo, es decir las cosas como son. Es no decir que Ethereum no tiene valor o decir que Bitcoin es el único camino. Pero sí entender que son modelos de seguridad distintos y que tienen diferentes aplicaciones. Si ustedes saben dónde están parados, eligen dónde quieren estar para lo que quieren hacer con estas redes descentralizadas. Pablo. Bueno, respecto a lo que comparto bastante con él, lo de la crítica a Proof of Work por el tema de la energía, creo que siempre con cualquier crítica que haya hay que ver quién la dice y por qué. A mí personalmente me gusta más Proof of Stake, ahora vamos a ver por qué. Pero creo que la crítica de la energía es vacía porque supongo, el gobierno que te viene a decir que Bitcoin consume mucha energía te hace una prueba nuclear en el medio del Pacífico y en un minuto emite 10.000 veces más energía que lo que Bitcoin va a emitir en toda su historia. Entonces es una crítica vacía, pero es una crítica fácil, por eso se le hace, ¿no? Después, yendo a cuál me parece mejor o cuál elijo, yo creo que el ecosistema completo necesita ambos mecanismos de consenso. Es un riesgo muy grande para el ecosistema completo quedarse con uno solo, porque además está bueno que haya research en ambos, y hay mucho research que es compartido. Creo que Bitcoin nunca va a cambiar de Proof of Work, y yo personalmente, yo soy Bitcoiner también, tengo Bitcoin, siempre voy a seguir teniendo Bitcoin. Creo que no tiene que cambiar porque además lo que busca es si busca ser la reserva de largo plazo, lo que te quiere dar es previsibilidad y vos saber que Bitcoin hoy es muy parecido a lo que era en el 2008 y dentro de 35 años probablemente va a ser muy parecido también y está bueno que sea eso porque te da previsibilidad. En cambio Ethereum o Proof of Stake, que Proof of Stake está en pañales, para mí tiene 1.000.000 de cosas de mejorarle. O volviendo a hablar de Ethereum, Ethereum cuando salió hace 7 años era una cosa, hoy es otra cosa muy distinta y dentro de 5 años va a ser otra cosa también. Da innovación y toma otros riesgos, ¿no? Entonces, dicho eso, igualmente de qué lado me paro, a mí me gusta más Proof of Stake, no quizá por el estado actual, sino por lo que es posible. Creo que tiene un montón de problemas hoy en día, pero que todos se pueden arreglar y todos se está en track, en camino a arreglarse. Pero creo que va a terminar siendo mucho más resistente a la censura, por este hecho que decía Rodri, por ejemplo, si yo te doy... Hoy hay como yo veo cierta cosa naive en el ecosistema de decir, bueno, las granjas de minería se van moviendo a la jurisdicción que sea más amigable y vamos a depender siempre de que a una jurisdicción va a ser amigable y vamos a poder tener la granja ahí y no nos van a venir a controlar. Creo que eso es muy de niño pensar eso. La regulación va a venir cada vez más fuerte, muy fuerte. Hoy está con el ojo en Ethereum, no está con el ojo en Bitcoin claramente, y por eso Ethereum hoy está siendo, a uno dicen censurado, otros dicen que tiene degradación de servicio, pero hay un problema grande ahí, definitivamente. Pero no es un problema de Proof of Stake. Si estuviéramos en Proof of Work pasaría exactamente lo mismo. Pero sí hubo una confusión muy grande porque la censura en Ethereum, digamos, empezó 10 días antes del merge, con el problema de Tornado Cash, y se juntó con el merge y se armó una confusión muy grande. Pero igual no me quiero adelantar mucho a los temas. Pero volviendo a eso, creo que Proof of Stake va a ser más resistente a la censura por este tema de que va a ser mucho más difícil de detectar y es mucho más fácil mover una operación de Proof of Stake de una jurisdicción a otra que decir tengo que mover máquinas básicamente, ¿no? Y después por último es que a nivel capital es mucho más eficiente en el uso del capital a nivel seguridad. De hecho hoy en día si únicamente miramos la métrica de cuánto dinero tengo que invertir para atacar una red, si únicamente miramos esa, que no es la única que hay que mirar, pero hoy Ethereum desde ese lugar es más caro atacarlo que Bitcoin, ¿no? Por cómo hace uso del capital. No sé si Rodrigo o Fernando queréis añadir algo más de esta parte. No, yo solo quería decir un poco
romper una lanza a favor también de Proof of Stake, no es que esté en contra, y recalcar un poco el trabajo que han tenido todos los ingenieros y cómo ha sido este paso a Proof of Stake, de Proof of Work, ha sido prácticamente sin mayor noticias. Todos yo creo que estábamos viviendo ese momento un poco esperando que pasara algo, que cayera o que subiera. Y la verdad que ahí, de parte de todo el equipo de ingenieros, yo creo que ha sido quiero romper esa lanza a favor de ellos, porque es un trabajo que siempre hay que poner en favor, pues. Sí, y creo, para secundar lo que dijo Pablo, esto que él menciona, el tema de la antifragilidad. La diversidad trae antifragilidad. Si tuviéramos yo siempre lo digo, se lo digo a los bitcoiners desde siempre, si tuviéramos una sola red para gestionar todo, sería muy fácil saber qué atacar. Digamos, de nuevo, este tema, costo de ataque y resultado. Esta diversidad nos permite decir, ok, los gobiernos, las grandes corporaciones, quien sea que tiene poder hoy en día en el mundo, digamos, saben que atacar una red va a ser un montón de esfuerzo y el movimiento de la descentralización no termina. Entonces, esa antifragilidad es muy importante para todo lo que estamos haciendo. Seguramente en la BitConf una de las palabras más pronunciadas en todos los paneles haya sido y será descentralización, ¿no? Y cuando hablamos de descentralización, lo que estamos diciendo en verdad es resistencia a la censura, porque para eso queremos la descentralización, porque al final la descentralización es una cosa complicadísima y si la pudiéramos hacer centralizada, pues mucho mejor, mucho más económico y demás. Entonces, lo que estamos viendo, tú ahora lo iniciabas, Pablo, explicando de lo que viene pasando en ETH desde el cambio a Proof of Stake, estamos viendo que se está censurando y cada vez más bloques en ETH. Sí que es verdad, ahí no te voy a dejar que te escapes, que algo se veía en las semanas finales del Proof of Work de Ethereum, se veía que había algún pool que estaba censurando transacciones en concreto de todo lo que salía de Tornado Cash, porque la habían añadido a la lista esta de la OFAC, que es una institución americana, y por lo tanto había pools que decidían pues, que ninguna transacción relacionada con Tornado Cash pudiera ser minada en ese pool, pero sí que era muy sencillo sortear esa censura. Apuntabas tu hash rate a otro pool y da igual, que es como si estaba en Singapur o en Australia. Y lo que hemos visto, tengo datos aquí, es que con Proof of Stake, ahora mismo, en el día de hoy, en las últimas 24 horas, el 75% de los bloques de ETH no llevan ninguna transacción de la lista de OFAC. O sea, son bloques, para que nos entendamos rápido y mal, son bloques censurados. Y el 25% sí que siguen incluyendo ese tipo de transacciones y por lo tanto son bloques libres. En los últimos 7 días, no me he agarrado a un día especialmente malo, es del 72% de censura. ¿Se ha roto la resistencia a la censura? ¿Se ha roto la descentralización con el paso a Proof of Stake por esta imposibilidad de mover el stake de un lado a otro, la facilidad que te da el Proof of Work versus el Proof of Stake? Bueno, creo que está buenísimo lo que estás planteando. El problema que hay hoy con Ethereum es que hoy uno hace staking de Ether, ¿sí? Y no lo puede sacar, no lo puede cambiar de pool, ¿sí? Pues no está implementado eso todavía, ¿sí? Que para mí es un problema, en mi opinión, para mí es una crítica que se haya lanzado sin que eso esté listo, pero bueno, fue como se hizo. Cuando esa posibilidad esté, que no debería tomar más de 4 o 5 meses, que igual es un montón de tiempo, uno ya va a tener la posibilidad de hacer como hacen Proof of Work, de decir, bueno, no me gusta lo que está haciendo este pool de minería, mi hashing power lo mando para otro, uno va a poder hacer lo mismo en Ethereum, ¿sí? Dicho eso, como yo decía antes, el problema de la censura no arrancó con Proof of Stake, arrancó con Tornado. Ambos sistemas son prácticamente igual de censurables, Proof of Work y Proof of Stake, si vamos a un nivel, si vamos a verlo a nivel protocolo, ¿sí? Y creo que ambos protocolos, yo siempre digo que lo peor que pueden hacer los bitcoiners es dormirse y creer que el mecanismo de Proof of Work es un mecanismo anticensura y que hoy ya está perfecto y que es inatacable, pues no es así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, vamos a poner un ejemplo fácil, tengo una operación de minería en Estados Unidos y soy Coinbase, que también está en Estados Unidos, estoy haciendo staking, a Coinbase le llega y le dice, bueno, no podés pasar más transacciones OFAC, tenés que, ¿qué hacen? Instalan MEV-Boost, que es un cliente para hacer MEV, y dicen, por acá no pasan las transacciones que estén bloqueadas, y listo, y no pasan, ya está. Si yo tengo una operación de minería y agregan a la lista de OFAC direcciones de Bitcoin,
Que el tema de hoy es que, de vuelta, el ojo no está puesto en Bitcoin todavía, pero el día que pase, porque va a pasar, la minera que está en Estados Unidos no puede pasar más transacciones bloqueadas. De hecho, pasó el año pasado, hace poquito, con Marathon, que ellos, por elección, no porque se lo haya dicho el regulador, empezaron a censurar transacciones. ¿Y qué pasó? La comunidad Bitcoiner dijo no, le empezaron a sacar el hashing power, ¿sí? Y volvieron para atrás. Pero el día que le digan a alguien que tiene una minera grande en Estados Unidos, un pool, vos tenés que censurar, no le queda otra opción que censurar. No pueden hacer otra cosa porque van presos. ¿Y qué tienen que hacer? Llevarse toda la operación a otro país. Entonces, ambos sistemas son prácticamente igual de censurables. Eso es lo primero que hay que ver. Pero yo creo que la ventaja que tiene Proof of Stake es que todo este ataque que está habiendo, y que ese 72% que decís vos, hace una semana era 65%, y hace otra semana eran 55%, y se va a poner mucho peor, ¿sí? Es mucho peor el problema de la censura que hay que lo que se ve. El hecho de que haya tantos ataques es algo que está acelerando el desarrollo a nivel protocolo de qué tenemos que hacer para arreglar eso. Por eso tiene que arreglar a nivel protocolo. No podemos depender de que vamos a mover la operación a Suiza o a Luxemburgo o a Kuala Lumpur porque ahí la ley no nos dice nada. Tenemos que poder ser resistentes a la censura a nivel protocolo. Así que yo creo que falta mucho trabajo, pero se va a llegar a eso, efectivamente. Y por último te agrego una cosita más. Yo creo que una ventaja que tiene Ethereum contra Bitcoin hoy es, a nivel técnica, es... Si hoy tenemos el 75% de los bloques censurados, que algunos le dicen no es censura, es degradación de la red porque la transacción va a pasar igual, pero es un tema de vocabulario, eso es lo mismo. Digo, bueno, está bien, mi transacción no sale ahora, sale en 48 segundos. En Bitcoin el problema que tenés es que si empieza a pasar eso con bloques más largos, la degradación de servicio en la red es un poquito más alta, porque si tenés el 75% censurado, vas a tardar 40 minutos en que salga tu transacción. Pero en resumen creo que ambos protocolos todavía tienen mucho desarrollo por hacer, mucho research. Creo que mucho de ese research es compartido para volverse básicamente resistentes a la censura total, que no se pueda porque técnicamente no podés. Así como un gobierno no puede, como dijo él, ir y reescribir un bloque de Bitcoin de hace 3 meses, que tampoco se pueda censurar directamente. Diego. Sí, no, yo coincido con Pablo que no tiene tanto que ver con Proof of Stake. Ethereum tiene muchos puntos de centralización bastante jodidos, digamos las cosas como son, pero no pasan tanto solo en el Proof of Stake. Pablo mencionaba algo que es bueno, ahora le cambiaron el nombre, ¿no? Maximum Extracted Value, porque pasó de POW a POS, que es un concepto que es medio complejo de entender, pero es que básicamente antes de que la transacción entre a la blockchain, en Ethereum, porque tiene valor hacerlo en Ethereum. En Bitcoin, como es más simple lo que hace, que son solo transacciones, no es tan importante en qué secuencia entra una transacción, pero en Ethereum, si yo veo en la red, yo puedo hacer front running, ¿no? Si yo veo en la red que alguien quiere comprar un activo a cierto precio, yo puedo comprar el activo a un precio por debajo y después hacer ganancia instantánea. Y los mineros en Ethereum vienen ganando plata de eso bastante, te diría que casi tanto como lo que ganan del otro lado. Y el problema es que hoy tenés una empresa que se llama Flashbots que procesa casi la totalidad de eso, porque es un tema muy complejo encontrar para cada DApp cuáles son los vectores de ganancia, digamos, ¿no? Es decir, bueno, en un Uniswap cómo gano y cómo genero. Entonces, lamentablemente hoy la centralización está ahí, por eso es donde viene un Flashbot, le dicen, che, loco, no más transacciones OFAC, se acabó el juego. Entonces yo creo que en ese sentido es cierto esto, que por ahora es degradación de la red, es un tema de tiempos, pero si llega al 100% ya no es más degradación de la red, es censura. Entonces, como todo en el mundo que estamos construyendo, es un continuo, nunca es algo booleano, es como un proceso y lo que uno tiene que ir viendo es si el proceso va en la dirección de la descentralización, por más de que por momentos se centralice, o va en el momento la idea de la descentralización. Lo otro que Ethereum tiene como punto de control es Infura. O sea, casi todas las aplicaciones del mundo usan un servicio para poder acceder a la red, porque correr un nodo era, yo creo que con Proof of Stake va a mejorar, pero era prácticamente imposible. Pero bueno, no todas esas cosas no tienen que ver con Proof of Stake, son cosas secundarias de la red y que creo que muchos en el ecosistema de Ethereum son conscientes de esto y espero que trabajen en eso porque yo quiero que le vaya bien también. O sea, de nuevo, por la antifragilidad del sistema creo que todos tenemos que prosperar, ¿no? Ethereum, Bitcoin,
todo el ecosistema. Sí, antes de dejar de Pablo, yo quiero poner un poco más de gasolina aquí y quiero pegarle, no sé, llámale como quieras, pero voy a ir directo al cuello de los Ethereans, porque me interesó mucho todo el proceso del merge y la excusa, porque todo esto se preveía que podía suceder, la excusa que siempre se ponía sobre la mesa era, mira, hay dos mecanismos que podemos, que como alguien decida censurar, vamos a hacer social slashing, que aparte es un mecanismo que no estaba implementado en el protocolo, pero vamos a hacer un social slashing y los vamos a amenazar de quemarle parte de su stake, con todos los problemas que eso podría traer a nivel político. Y luego también algo que los bitcoiners ya hicieron en su día, que es User Activated Soft Fork, en el caso de que pues, no estén dispuestos a contribuir con el dejar de censurar transacciones. ¿A cuánto tenéis que esperar? ¿Al 100% para empezar toda esta actividad o qué pasa? Es una excelente pregunta. Como es un tema social, a ver, como vos dijiste recién, funciona exactamente igual que el Proof of Work y Proof of Stake en ese sentido, en cómo los nodos dicen qué es lo válido y qué no, funcionan muy parecidos, es lo mismo, digamos, en el 2016 o 2017, no me acuerdo cuándo fue, cuando todos los mineros en Bitcoin dijeron queremos hacer esto y los nodos dijeron no queremos eso y no lo aceptaron, ganaron los nodos, eso fue impresionante. Y acá funciona exactamente igual, los que terminan decidiendo qué aceptan y qué no son los nodos. Ahora, ¿a cuánto tiene que llegar ese número para que suceda eso? No lo sé. Ya el problema que hay hoy para mí es gigante, así que ya se debería haber activado. Yo soy muy crítico con toda la situación actual, creo que tienen que cambiar un montón de cosas, pero por lo menos veo que no veo a la comunidad dormida. No sé, no tengo una respuesta para eso. ¿Cuál va a ser el momento en el cual suceda eso? Igualmente, ahí también tenemos un tema, me voy a pegar a mí mismo, a los Ethereans, que es, Bitcoin tiene una gran ventaja. Bitcoin tiene un solo token, tiene Bitcoin y ya está, ¿sí? En Ethereum está lleno de distintos actores. Si mañana queremos hacer un User Activated Soft Fork, no sé, y la comunidad dice, bueno, ahora, mañana, están censurando el 75% de las transacciones, vamos a hacer un fork, ¿sí? User Activated Soft Fork, y todo esto no lo aceptamos, ¿sí? Ahí el rol de las stablecoins centralizadas y de los exchanges es gigante. De la misma forma que le pasa es mucho peor en el caso de Ethereum, pero voy a vivir con el caso primero. Imagínense mañana hay un fork de Bitcoin. Y Coinbase, Binance, FTX ya no, y quien sea, los exchanges grandes dicen, ¿vamos a listar el fork o no? Eso es importantísimo, ¿sí? Si lo listan o no. De la misma forma, si mañana queremos hacer un fork, Ethereum depende de USDC y USDT van a decir, acá vale 1 y acá vale 0. Pero no es lo mismo. No, claramente no es lo mismo. No, el problema no es lo mucho mismo. más grande en Ethereum, muchísimo más grande. Hay tantos stakeholders que ya, aunque seas un sistema descentralizado, si en tu sistema descentralizado vos tenés activos y players centralizados, te están agregando un riesgo gigante. Entonces, esa decisión no es tan fácil y básicamente terminás dependiendo de eso. Si mañana de vuelta decimos, vamos para acá y USDC dice, en ese fork USDC vale 0, eso es un invierno cripto que destruye todo DeFi por un largo tiempo y se sabe, aunque USDC se estaría dando un tiro en el pie porque se matan ellos mismos, pero es un riesgo real, así que nada de todo esto es tan fácil de implementar. Y quería agregar una cosa cortita, porque estaría bueno que después hablemos de eso, que es, estamos viendo la primer puntita del tema de la regulación y de la censura, porque lo que están haciendo ahora es bastante simple de simplificar, de arreglar. Si el día de mañana vienen y dicen, el problema no es que vos metas en tu bloque una transacción de OFAC, sino que tanto en Proof of Work o Proof of Stake te digan, vos como minero o vos como validador, no podés construir un bloque arriba de un bloque que venga con una transacción que tenía que ser censurada. Ya está, se rompió todo. Proof of Work, Proof of Stake, todo. Hoy no son resistentes a eso tampoco. Entonces digo, tenemos un problema gigante, pero es completo de la comunidad, del ecosistema completo, solo que el atacado hoy es Ethereum, así que no se duerman. No, y hay un tema que hoy está pasando quizás en Estados Unidos, pero no está pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Y con lo cual hay un montón de... Digo, si Estados Unidos es el único que hace esto, no sería un problema tampoco, porque lo que va a pasar es que la innovación se va a ir a otro lado. Bueno, ya pasó con New York, ¿no? Cuando hizo la BitLicense, hay en este momento 0 compañías cripto en New York, ¿no? Es así, es como también esa tensión está y digamos, la pérdida de unos es la ganancia de otros. Entonces hay un montón de otras naciones que van a estar dispuestas a subirse al mundo
de la descentralización y a cripto si Estados Unidos no quiere. Vamos a ir enfocando la parte final. Me ha encantado la respuesta y comparto todo lo que has dicho sobre la dificultad de Ethereum en la parte de las stablecoins, por ejemplo. Mi crítica es que creo que toda la comunidad de Ethereum se hizo trampas al solitario a sí misma. O sea, se pusieron soluciones sobre la mesa en el caso de una censura que no eran funcionales. Ni el social slashing es funcional porque políticamente es un drama, ni el user activated soft fork es funcional en una cadena con tantos activos que tienen mucho a decir, mientras que en Bitcoin el user activated soft fork se pudo hacer porque estamos hablando de Bitcoin y los nodos se plantaron, ¿no? O sea, yo creo que es simplemente que no se expusieron las soluciones reales a ese problema. Bueno, y ojo que ahí yo creo que ahora que el año que viene Bitcoin quiere salir con Taro, con tener stablecoins sobre Lightning, ahí pueden estar metiendo un caballito de Troya y terminar comiéndose el mismo problema, porque si terminamos teniendo USDT corriendo sobre Lightning y pasa algo y quieren hacer un fork, pasa exactamente lo mismo. Yo no metería stablecoins sobre Bitcoin. Un buen tema para otro panel. Quería preguntar a Fernando a Rodrigo una última pregunta, porque aquí estamos como haciendo Ethereum Focus del Proof of Stake. En vuestro servicio tenéis más nodos, más allá del Proof of Stake de Ethereum. O sea, todos estos ataques en bites que estamos ahora hablando de problemas que puede tener el Proof of Stake en Ethereum, son mucho más solucionables o sea, ¿tienen solución? ¿Hay muchos menores problemas de censurabilidad, tú crees, simplemente con otro diseño? Es software, así que Proof of Stake básicamente es software. No sé, por ejemplo, yendo al caso de otra red que se llama Solana, que a diferencia de Ethereum es terrible, mucho más centralizada, pues son nodos, mucha memoria, mucho hardware bien pesado, y es carísimo correr un nodo terrible. Entonces, hay pocos nodos, es caro, y al ser tan pocos es mucho más fácil censurarlos, es mucho más fácil manejarlos, están terriblemente peor parados que Ethereum. Después hay otras también, pero todas terminan siendo software y es de acuerdo a lo que la comunidad tiende a hacer para resolverlo. Ethereum está tratando de hacer algo, por lo menos, ¿no? Y no quiere decir que no tenga problemas y es al que lo están atacando y es el que está tratando de hacer cosas para resolverlas. Por suerte, mucho de software, otras cosas es descentralización, poner nodos fuera de Estados Unidos, quizás, fuera de jurisdicciones. Pero después también tenés el problema que ustedes hablaban del MEV con Flashbots, que ese es un problema gigante, que no lo ven todos. O sea, vos por más que tengas vamos a hacerlo fácil, tenés un server acá en Argentina y corres Flashbots, está haciendo OFAC compliance, básicamente. ¿Está bien? Entonces no deberías correr Flashbots, deberías buscar otro tipo de soluciones. Pero lo bueno es que Ethereum las está targeteando, está tratando de resolverlas y que casi todo es software. O sea, entonces es inteligencia que se aplica para poder resolverlo. Falta un montón todavía, hay un montón de problemas, pero por lo menos Ethereum es el que está tratando de resolver esos problemas. Cerrando con la parte de la minería, porque no todos son flores en el Proof of Work, ¿no? Ahora estamos viendo una situación bastante particular. Estamos en all-time high de hash rate, que eso debería alegrarnos, tenemos una seguridad excepcional, ¿no? O al menos eso es lo que siempre se suelta cuando se habla de estos datos. Pero también tenemos otro dato muy curioso, que estamos en all-time low de hash price. Eso significa que ahora mismo, lo he mirado, el hash price está a 6 centavos de dólar por terahash por día. ¿Vale? Y eso hace que, por ejemplo, la máquina más eficiente que hay en el mercado, un S19 XP, te pueda estar dando, sin hablar de lo que te va a costar la electricidad, $8 al día, ¿no? Eso lo hace pues, que el mercado sea súper competitivo, que solo big players se puedan unir, pero también te lleva a pensar que ahora estamos en una circunstancia de 6,25 bloques de subsidio por Bitcoin por bloque minado, y que esto en apenas año y medio o dos se va a bajar a la mitad, y eso se va a seguir bajando a la mitad, y claro, hay un miedo de que si este subsidio de momento ya a duras penas, pero digamos que va cubriendo la operativa en esos lugares donde la energía es muy barata, pero hay ese miedo que llega un momento
que no haya fees en minería suficiente ni subsidio de bloque para pagar ese trabajo que están realizando los mineros. Ante esta crítica, bueno, Diego me está levantando la mano, va directo, eso que lo tiene claro. Diego, dale tú y ahora Fernando. Es que la verdad es que es algo que todos sabemos que desde el 2012 que hay papers estudiando que en la medida que va... Porque básicamente Bitcoin lo que hizo fue generar un subsidio por emisión monetaria que distribuya la red, y lo que hizo fue, ese subsidio son esos Bitcoins nuevos que se crean en cada bloque que se le dan al minero, ¿no? Y el diseño lo que asume es que en la medida que la red va creciendo, va generando más fees por transacción, y que el subsidio va bajando y los fees por transacción van subiendo. Entonces, los primeros 4 años de Bitcoin se le daban al minero 50 Bitcoins cada vez que minaba un bloque. Bueno, fue bajando, los 4 años siguientes 25, los 4 años siguientes 12,5 y ahora estamos en los 6,25, ¿no? Entonces, eso, digamos, es algo que siempre supimos. Siempre supimos que en algún momento o las transacciones Bitcoin se hacían más caras, o sea, porque básicamente lo que tenés que hacer es reemplazar ese subsidio por emisión con fees, y me la dejaste colgando, pero tengo que decirlo, digamos. Esa es la razón por la cual Rootstock es tan importante para Bitcoin. Porque básicamente Rootstock usa el mismo poder de procesamiento de Bitcoin para hacer más cosas, para procesar contratos inteligentes, para procesar todas las cosas, maravillosas cosas que se hacen en el mundo de Ethereum, pero usando el Proof of Work de Bitcoin e incentivando a los mineros Bitcoin. Entonces es necesario que con ese mismo Proof of Work se hagan más cosas si no queremos que Bitcoin tenga $10 de transacción. Porque básicamente la solución es fácil. Los mineros lo que van a hacer es decir, voy a empezar a subir, digamos, el fee por transacción, porque yo necesito vivir. Por eso me parece, no es tanto una amenaza a la minería va a seguir funcionando, es un tema de que hay muchas de las cosas que hoy hacemos con Bitcoin que no vamos a poder hacerlas directamente con Bitcoin. Incluso recargar un canal de Lightning va a ser caro. Entonces, eso afecta a todos. No es que, bueno, está Lightning, porque esa es como la solución simplista. Necesitamos crear más valor de ese Proof of Work de Bitcoin. Bueno, de nuevo, Rootstock es la solución, pero no lo digo porque esté vendiendo Rootstock, sino porque realmente lo creo, y es una de las razones por la cual creamos Rootstock en el primer momento. Fernando. Sí, bueno, aquí un poco lo que ha pasado también es que los grandes mineros, y porque está viendo este discurso de si el hash rate sube, baja, se prepararon para el bull market en el bull market. Entonces ahora estamos viendo las consecuencias de muchos mineros que están cobrando porque agarraron todos estos préstamos con esta cantidad de intereses basándose en un hash price de 20, de 30 que estaba en este momento. Afortunadamente todo vuelve a su lugar, o sea, siempre los bear market es como un reset donde los principales oportunistas y demás se hace como una limpia y con esto mantenemos la red segura porque nunca va a bajar de ciertos mínimos. También ahora se está solapando un cambio generacional en las máquinas. Cada vez las máquinas van a ser más eficientes, van a ocupar menos lugar, que siempre estamos con este tema de que solucionamos un problema pero agregamos otro. Entonces sí, con cada halving también hemos visto que el precio ha subido y bueno, eso es un poco lo que esperamos todos y de hecho para lo que nos preparamos los mineros durante el bull market para aguantar estos inviernos con la expectativa de que después del halving siga para el cielo. Pablo, ¿algo de esto? ¿Cuál era la pregunta que hiciste? La última. Sobre el riesgo de que se pierda hash rate por la dificultad de capitalizarlo. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Dieguito. De hecho, si uno piensa que hoy en día creo que el 90 y pico % de lo que recibe el minero es justamente por el subsidio, el problema que tiene Bitcoin es que si no duplica su precio cada 4 años, se rompe la seguridad, se rompe el esquema, porque tenés cada vez mayor cantidad de capital que estás asegurando. Y como supone que justamente cuál es el problema de Bitcoin, o lo que decimos a veces en chiste, es un ladrillo, porque lo compro y lo guardo, pero no hago nada, no lo ando mandando acá para allá. Entonces hay cada vez menos transacciones, se gasta cada vez menos en fees, y lo digo como guardando ladrillos. Gastamos cada vez menos en fees, entonces reciben cada vez menos los mineros, y en un momento
empezaría a bajar el hash rate y sería atacable. Entonces creo que lo que dijo Dieguito es clave, nunca lo había pensado. Necesitamos que haya más usos, que se empiece a usar más y mucho más además de Lightning. Dicho eso, bueno, como decíamos antes, yo creo que Bitcoin nunca va a cambiar, va a seguir siendo Proof of Work para siempre. Yo creo que los Bitcoiners prefieren que desaparezca Bitcoin a que cambie. Así que, esa es mi opinión. Y Rodrigo, no sé si tienes algún último comentario. No, sí, ahí estoy bastante de acuerdo también con Dieguito. Creo que Bitcoin no va a cambiar. Si quieren que... O sea, el minero tiene un problema ahí claro, que es suben los costos de energía, tienen que de alguna forma poder generar revenues. El halving va a seguir pasando, cada vez van a ganar más y ellos tienen que cobrar más. Entonces, si no consiguen que haya más usos, bueno, algo va a tener que pasar, porque las transacciones cada vez van a ser más caras, porque alguien las tiene que procesar. Cada vez es más caro procesar transacciones en Bitcoin, a no ser que, bueno, aplicaciones como la que estás haciendo vos o otras cosas, pero ir directamente al Layer 1 tiende a ser cada vez más caro. Entonces, por eso alternativas quizás como Ethereum o otras en Proof of Stake, que quizás es un poco más económico. Podemos debatir horas de la seguridad y todo eso, pero se montan como una alternativa directamente a eso. Y quizás la comunidad ahora de desarrolladores está... Vos ves todos los desarrolladores, generalmente están todos desarrollando para la IBM de Ethereum, típicamente. Hay muchos casos para usar otros Layer 1, pero la comunidad, se ve mucho desarrollando para Ethereum en este momento. Y Ethereum es Proof of Stake, tiene 20.000 quilombos, o sea, eso lo van a tener que resolver de alguna forma, pero quedó Proof of Stake para siempre. Y bueno, creo que, o sea, yo también tengo Bitcoins y empecé con Bitcoin con Dieguito, creo que en el 2011, no me acuerdo. 2013 fue cuando compramos los chips de Avalon, ¿te acordás? Me acuerdo, perfecto. Que fabriqué una ASIC de cero al final, pero con Rodri hicimos algunos intentos y él me ayudó con un ingeniero ahí en Silicon Valley. Así que hicimos una de las primeras mineras ASICs a mano, desde los chips. Terrible experiencia. Y creo que, o sea, Proof of Work, o sea, y específicamente para Bitcoin, está bien, o sea, pero a nivel usabilidad de aplicaciones y todo lo Web3, por ahora está pasando en Ethereum típicamente. Ethereum es Proof of Stake y ojo, también es caro escribir en Ethereum en este momento, pues están saliendo del Layer 2 y están yendo directamente sobre Ethereum, que hay un montón de Layer 2, tampoco se sabe qué Layer 2 va a funcionar, pero tratan de solucionar esos problemas, pero cuando vas a un Layer 2 también tenés quizás problemas más de seguridad y podés debatirme horas acerca de eso. No, es que yo creo, pero igual al mismo tiempo yo valoro todo eso, porque es la innovación, es lo que lo hablamos en un chat privado, ¿no? El otro día. Es indiscutible que la innovación, mucha de la innovación y de la experimentación sobre todo, más allá de porque Bitcoin, digamos, pasa en Ethereum, porque Bitcoin se enfoca en seguridad. Y es así, Bitcoin tiene una cosa que tiene que hacer, está en otro punto de madurez, o sea, Bitcoin está delante de Ethereum en su punto de madurez, su foco está en la seguridad. Mientras que Ethereum todavía está encontrando cuál es el camino, buscando, y eso es súper valioso, porque en cada una de estas cosas, cuando pasó el fork y nació Ethereum Classic, aprendimos que un fork solo es posible si tiene un mercado secundario, porque alguien listó el token de Ethereum Classic y gracias a eso Ethereum Classic existe. Cada vez que pasa algo en un ecosistema descentralizado, aprendemos algo nuevo. Entonces es muy valioso lo que pasa. El tema, yo creo que muchos de los bitcoiners se enojan con los Ethereums porque mucha gente niega, digamos, ciertos de los principios de Bitcoin y no entienden quizás la importancia de seguir trabajando en la descentralización, seguir trabajando en la resistencia a la censura y como que se van, digamos, en la innovación pura. Y una cosa sin la otra no puede funcionar. Entonces me parece que los dos campos, digamos, yo estoy en el medio, digamos, tiene que aprender del otro lado, ¿no? Y bueno, estoy en el medio, igual hace 10 años que fundé la BitConf, así que digo, me dedico a esto, ¿no? A educar, a generar acá el espacio para que todos aprendan, o sea que soy un bitcoiner en mi corazón y en mis actos, pero creo que los dos tenemos para aprender, tanto
Bitcoin como Ethereum tiene para aprender de los otros, y si en lugar de pelear entre nosotros estuviéramos más abiertos, seríamos imparables. Pablo, último comentario. Sí, como siempre digo, siempre se habla de este concepto que a mí me pareció muy boludo del flippening, y siempre digo que el único flippening que acá importa es cuando vamos a flipear a las finanzas tradicionales. El resto es irrelevante. Pues con este último comentario os doy las gracias por esta charla interesante. He intentado poner toda la gasolina que he podido. Gracias por haberos prestado al juego. Y nada, un aplauso para ellos que lo han hecho de lujo. Dale. A ver, vengan. Ahí. Dale. No, vos mirando de costado. Te tapo los ojos. Yo por acá. Yo sí. Yo sí. Me encantó. Gracias, Luna. Hey.